Buenas tardes. Hoy es diciembre 27 de 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra meditación 50 vamos a continuar con la segunda parte de la unidad. Este tema es básico en este conocimiento del don de la divina voluntad. Antes de empezar, voy a hacer una aclaración. En la meditación 49 dije que en varios capítulos nuestro amado Jesús relaciona el sol con la unidad y es al contrario. Es decir, relaciona la unidad con el sol. Hago esta aclaración porque el sol es creado. En cambio, la unidad es Dios mismo. Como dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Y aclarado esto, continúo. Cuando estaba preparando este tema, encontré una estampa con la imagen de Jesús y tiene la oración de unidad. Me pareció muy apropiada para esta meditación y la dejé para empezar esta segunda parte. Dice: que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Para los que escuchan por primera vez, este estudio es basado en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta sobre el don de la divina voluntad, y el método que utilizo es repetir las mismas palabras de nuestro Señor Jesús sobre el tema que tratamos, y algunas veces lo relaciono con Biblia y catecismo. La unidad es un atributo de Dios. En el símbolo atanasiano o credo atanasiano, atribuido al obispo de Alejandría, San Atanasio, dice: y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. Recordemos que en la meditación 49 dije que en el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos numerales sobre la unidad en la Trinidad, en la creación, en el hombre, en la Iglesia, en la Eucaristía, en el matrimonio. En los siguientes capítulos me voy a referir al hombre y a la creación. En el volumen 23, febrero 2 de 1928, estaba siguiendo mi giro en el Fiat Supremo y habiendo llegado al Edén, estaba diciendo entre mí: Jesús mío, hago mía la unidad de tu querer para suplir a aquella unidad que perdió mi padre Adán cuando se sustrajo de él, y para suplir a todos aquellos actos que no han hecho en la unidad de él todos sus descendientes. Pero mientras esto decía, pensaba entre mí:
¿Y yo estoy en la unidad del fiat divino? Si no estoy, ¿cómo puedo suplir por los demás? Entonces mi decir termina en palabras, pero no en hechos. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, cuando Adán pecó, sucedió la retirada de la unidad de mi voluntad por ambas partes. El hombre se retiró de ella y ella se retiró de él, y con retirarse la mía, el hombre perdió mi unidad, todos sus méritos y los derechos que Dios le había dado al crearlo, porque él fue el verdadero desertor del reino de mi voluntad, y el desertor pierde todos los derechos y la posesión de sus mismos bienes. Ahora, así como mi voluntad se retiró del hombre, porque fue él el que se retiró primero, así puede de nuevo darse a quien, retirándose del querer humano, reentra en su reino como nuevo conquistador de la unidad de mi fiat divino. Mucho más que entre tú y la divinidad ha habido un acuerdo, mi querer en hacerte el gran don de su unidad, llamándote al primer acto de la creación, y tú no solo a recibirlo, sino a hacerle el don de tu voluntad. Así que de ambas partes ha sido el intercambio, pero no en simples palabras, sino con los hechos. Tan es verdad que la mía te está poniendo al día en lo que respecta al don grande que te ha hecho, a fin de que conozcas lo que posees, goces de sus bienes y, apreciándolo, lo consigas a la familia humana. Y tú, habiendo hecho el don de tu voluntad, no quieres reconocerla más y sientes terror solo al recordarla. Ahora es justo que hagas tu deber y suplas a aquella unidad perdida por el hombre desde que la mía hizo su retirada, retirándose en sus regiones celestiales. ¿No es tal vez dueña mi voluntad de darse de nuevo, con tal que encuentre nuevamente a quien no quiere vivir más de su voluntad humana? Y además, tú debes saber que, si mi voluntad no estuviera en ti, no habrías podido comprender su lenguaje celestial. Habría sido para ti como un dialecto extraño, como una luz sin calor, como un alimento sin sustancia, y te habría sido difícil escribir acerca de ella para transmitirla a tus hermanos. Más adelante dice: después de esto estaba pensando en la unidad del fiat divino y decía entre mí: ¿cómo todos aquellos que han hecho el bien, tantas obras grandes, cómo podían hacerlas si no poseían su unidad? Y Jesús, siempre benigno, ha agregado: hija mía, todo el bien hecho hasta ahora por las criaturas ha sido hecho en virtud de los efectos de mi voluntad divina, porque no hay bien sin ella, pero que hayan vivido totalmente y plenamente en su unidad, ninguno hasta ahora, solamente mi mamá reina. Y por eso atrajo el gran prodigio de la encarnación del Verbo. Si esto fuese, la tierra habría regresado al estado del Edén, y además aquel que habría poseído la unidad de mi querer no habría podido ni contenerla ni resistir sin hablar de ella. Habría sido como si el sol se quisiera encerrar dentro de un vaso de cristal sin expandir sus rayos. ¿No habría más bien con su calor quebrado el vidrio
para estar libre en expandir sus rayos? Poseer la unidad de mi fiat y no hablar de él, no expandir sus rayos, la belleza de sus conocimientos, le habría sido imposible. Se le rompería el corazón si no diese desahogo a manifestar en parte la plenitud de su luz y de los bienes de él. Así que el bien ha sido hecho en virtud de los efectos de él. Esto sucede como le sucede al sol, que en virtud de los efectos que contiene su luz, hace germinar las plantas y hace producir tanto bien a la tierra. Parece que la tierra y los efectos del sol trabajan juntos para producir plantas, frutos y flores a las criaturas. Pero la tierra no se eleva en la esfera del sol. Si esto hiciera, el sol tendría tanta fuerza de quitar su parte oscura y todos sus átomos de polvo los convertiría en luz, y la tierra se volvería sol. Pero como la tierra no se eleva, ni la esfera del sol desciende en lo bajo, la tierra permanece tierra y el sol no la transforma en él. Parece que el uno y la otra se miran de lejos, se ayudan y trabajan juntos por medio de los efectos de la luz que de la altura de su esfera expande sobre la tierra. Y si bien recibe tantos admirables efectos, produce las más bellas florituras, pero hay una gran distancia entre la tierra y el sol. No se asemejan entre ellos, ni la vida de uno se vuelve vida de la otra, y por eso la tierra no sabe hablar del sol, ni decir todos los efectos que contiene, ni cuánto calor y luz posee. Así se encuentra la criatura que no posee la unidad de mi voluntad. No se eleva en su esfera altísima para llegar a ser sol, ni mi sol divino desciende para formar la vida de ella. Pero queriendo hacer el bien, se mueve en torno a su luz. Y ella comunica los efectos para hacer germinar el bien que quiere. Porque mi fiat no se niega a ninguno. Más bien, con su luz despierta la naturaleza humana para hacerla reverdecer y hacerla producir frutos de obras buenas. En el volumen 26, agosto 25 de 1929. Hija mía, quien se pone en la unidad de mi querer, se pone en la luz, y así como la luz tiene virtud de descender en lo bajo y de distenderse como manto de luz sobre cada cosa que inviste, así tiene virtud de elevarse a lo alto y de investir con su luz lo que en lo alto se encuentra. Así, quien se pone en la luz de mi fiat, en su unidad de luz, con sus actos, se extiende en lo bajo de todas las generaciones, y con su acto de luz inviste a todos para hacer bien a todos. Se eleva en lo alto e inviste todo el cielo para glorificar a todos. Por eso, en mi divina voluntad, el alma adquiere el derecho de poder llevar a todos la luz del eterno fiat, con el don de sus actos multiplicados por cuantos lo quieran recibir. En el volumen 22, junio 8 de 1927. Este es todo el gozo, la complacencia, la gloria de mi querer, que mientras sus actos son eternos, la pequeñez de la criatura que vive en él toma la eternidad en un puño, y encontrando como en acto los actos de su Creador, los repite junto con él, ama,
glorifica la interminabilidad de los actos de aquel que la ha creado, formándose una competencia de obras, competencia de amor y de gloria. Por lo tanto, a su disposición están los tiempos de la creación, como el lugar del Edén terrestre. Tiene los tiempos de mi encarnación, de mi pasión, y Belén, Nazaret, el Calvario no están lejanos de ella. Para ella no existe el pasado, la distancia, sino que todo está presente y cercano. Es más, tú debes saber que mi voluntad da la unidad de todo al alma. Y así como ella, mientras es una, hace todo, así el alma con la unidad divina encierra en sí, como si fuera uno solo, los pensamientos de todos, las palabras, obras, pasos y latidos de todos. De modo que mi querer encuentra en ella todas las generaciones y cada uno de los actos de cada uno como los encuentra en sí mismo. Oh, cómo se conocen los pasos de esta elegida criatura. Cómo son dulces sus pisadas. Se pone en presencia de su Dios, pero no va jamás sola, sino que lleva en sus pasos el sonido de los pasos de todos. Su voz contiene las notas de todas las voces humanas. Y, oh, qué bella armonía forma en nuestra voluntad. Su latido desprende llamas por cuantas criaturas han salido a la vida. Oh, cómo nos felicita. Nos entretenemos juntos en nuestro querido joyel, el reflejo de nuestras obras, la imagen de nuestra vida. Por eso quiero que reine mi voluntad en la criatura, para llenarla de todos sus actos, porque cuando ella no reina, se forma el vacío de sus actos en ellas, y, oh, cómo es terrible el vacío de una voluntad divina en la criatura. Es como una tierra árida, pedregosa, sin sol y sin agua, que da terror al verla. ¿Y cuántos de estos vacíos hay en la criatura? Y cuando encuentro quien vive en mi voluntad, hago fiesta, porque puedo llenarla de todos los actos de mi voluntad. En el volumen 20, enero 9 de 1927. Yo quiero que en todo corra mi voluntad, que como luz, mientras inviste todo, quede sobre todos y todo se vuelva voluntad mía. Pero se puede dar que alguno huya de esta luz, como alguno huye de la luz del sol. Esto no dice nada para el sol, pues él, poseyendo el equilibrio de la luz, contiene su acto de luz para todos y para todo. Así que el sol, mientras da luz a todos, mantiene el equilibrio de la gloria de todos los actos de luz a su creador. Por eso, él está en el orden perfecto. Sale del orden quien huye de la luz. Así el alma, poseyendo la unidad de la luz del fiat supremo, posee todos los actos de luz de ella. Por eso puede dar a los actos humanos su acto de luz de voluntad divina, para hacer que por parte suya, donde quiera, se extienda su reino divino. Si las criaturas huyen, esto dice nada. La luz de mi voluntad se difunde lo mismo. Y yo veo en mi elegida que mi reino hace su camino, se extiende, se establece. Por eso quiero ver tus actos en mi voluntad, sobre cada pensamiento de las criaturas, en cada palabra, latido, pasos y obras, en todo. Por ahora pensemos en formar nuestro reino,
Cuando esté formado, se pensará en quién huye y en quién permanece en la red de la luz de mi voluntad. En el volumen 33, mayo 20 de 1934. En mi voluntad todo es unidad. La separación no existe, ni existe distancia de lugares o tiempos. Los siglos desaparecen en mi querer, y con su potencia devora todo en un solo respiro, y de todo forma un solo acto continuado. Qué fortuna para quien vive en mi querer, que puede decir: yo hago lo que se hace en el cielo, y mi amor no es diferente de su amor. Solo para quien no vive en mi querer, sus actos son separables, sufren de soledad y son diferentes de nuestros actos, porque no estando investidos por su poder, que tiene virtud de convertir en luz lo que se hace en él, por eso, no siendo luz, no pueden incorporarse con los actos de nuestra voluntad, que, siendo luz inaccesible, sabe convertir todo en luz. Y no es maravilla que luz y luz se incorporen juntas. En el volumen 23, marzo 3 de 1928. Hija mía, quien posee la unidad de mi querer es dueña de obrar y de hacer cuanto bien quiere, porque tiene en sí la fuente del bien, la tiene a su disposición, siente en sí los toques continuos de su Creador, las olas de su paterno amor, y se sentiría demasiado ingrata si no formase sus olas, mucho más que siente correr en su alma su pequeño mar, surgido del mar inmenso de aquel que la ha creado. En cambio, quien no posee su unidad, no posee la fuente. Por lo tanto, tiene necesidad, si quiere hacer el bien, de la liberalidad divina en cada acto bueno que quiere hacer. Casi acto por acto debe pedir la gracia para poder cumplir el bien que quiere. En cambio, quien posee mi unidad, el bien se convierte en naturaleza, y sólo con que quiera obrar, encuentra la fuente del bien en sí y obra. En el volumen 34, diciembre 29 de 1935. Mi pequeña hija de mi voluntad, cómo es sorprendente, maravilloso, sublime el obrar en mi querer divino. En cuanto la criatura hace su acto en él, su acto queda despojado de lo humano y unificándose adquiere la unión de la unidad del acto divino. Ahora, la criatura tiene su puesto regio, su acto en la unidad de nuestro acto único. Y por eso, si ama, ama en nuestra unidad. Si nos adora, si nos bendice, es dentro de nuestra unidad. Si nos comprende, es dentro de nuestra unidad. Nada ve, nada hace ni siente fuera de nosotros, sino todo dentro de nuestro ser divino. Ella puede decir: no conozco otra cosa, ni amo, ni quiero, sino solo al querer divino, porque su unidad me tiene encerrada dentro. Ahora la fortuna más grande, la gracia más sublime para la criatura, la gloria, el honor más grande para nosotros, es poseer la voluntad humana, su acto en nuestra unidad. Repito, la fortuna más grande, la gracia más sublime para la criatura, la gloria, el honor más grande para nosotros, es poseer la voluntad humana, su acto en nuestra unidad.
¿Y sabes por qué? Porque podemos dar amor cuando queremos y hacernos amar cuando deseamos. Enriquecerla de gracia, de santidad, de belleza, de sentirnos raptar por los bienes y belleza que le hemos infundido. En suma, podemos tener que hacer con la criatura, amarla, confiar el todo a la nada, ya que tiene de lo nuestro, y sentirá tal potencia y amor de poder defender al todo. Y nosotros nos sentimos seguros en esta nada, porque le hemos cedido nuestras armas para tenernos seguros y defendidos. Pero esto no es todo. Todo lo que la criatura puede hacer, las acciones naturales, los actos más indiferentes, las palabras, las obras, los pasos, poseyendo su acto en nuestra unidad, se vuelven efecto de su acto unido con el nuestro, símbolo del sol que con los efectos de su luz forma la belleza, las floraciones, el encanto a todo lo creado. Así ella, investida por la luz de mi fiat, todo se vuelve efecto suyo. Uno es el acto, una es la voluntad, pero los efectos son innumerables. Pueden formar las bellezas más raras y el encanto más seductor a aquel que la ha creado y que la posee en su unidad. Hija mía, nuestro ente supremo posee un solo acto, así que toda la creación, cada criatura, no son otra cosa que efecto de la unidad de nuestro acto, por lo que la voluntad humana, unificándose, se vuelve nuestro efecto continuo. Y este efecto, ¿sabes qué significa? Darle siempre y recibir siempre de la criatura. Yo he quedado sorprendida y fija en el querer divino. Y comprendía tantas cosas de esta unión en la unidad divina, que mientras era una encerraba toda la creación, y todos eran encerrados en esta unidad, y todos salían de ella, pero sostenidos, unificados, vinculados en esta unidad. Y como es una y todo, sostiene y da vida a todo. Mientras estaba en esto, he visto el cielo, y se veían tantas luces de variadas bellezas que poseían toda la variedad de los colores, pero con un modo admirable que raptaban. Estas luces serpenteaban en la bóveda azul, y mientras eran tantas, formaban una sola, penetraban en los cielos, descendían en lo bajo, querían dar vida de luz a todos, no se detenían jamás, corrían, volaban. Y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, estas luces son las maravillas de los actos hechos en mi querer divino. ¿Cómo son bellas? Llevan la marca de su creador. En el volumen 26, junio 4 de 1929, estaba haciendo mi giro en el fiat divino e iba recogiendo todas las cosas creadas, todos los actos de las criaturas para formar de ellos un solo acto en la unidad de él. Y mi amable Jesús ha agregado: hija mía, solo mi divina voluntad posee el acto único, y en su unidad abraza todo, hace todo, da vida a todo. Pero mientras hace un solo acto, este acto tiene la fuente de todos los actos juntos, que mientras son efectos del único acto,
se esparcen en todo lo creado y descienden a bien de las criaturas como actos reales, mientras en la unidad del acto único del fiat divino es siempre un solo acto, tanto que jamás separa de sí un solo efecto, ni lo puede separar, porque todos los efectos forman la unidad de su único acto. Sucede como al sol. Una es la luz. Uno es el acto de luz que continuamente manda a la tierra. Pero esta única luz, en cuanto toca la tierra, los efectos son innumerables y reales. Tan es verdad que conforme la luz toca la tierra, se ven los efectos cambiados en actos. De modo que se ve la variedad de los colores a las flores, la diversidad de las dulzuras a los frutos, y tantas otras cosas. Tal vez el sol ha perdido uno solo de los tantos efectos que como actos reales ha comunicado a la tierra. Ah, no, se lo solo conserva en su solo acto de luz, mucho más que la fuerza, la plenitud y su solo acto de luz está formado por todos los efectos que él posee. Así que el sol, símbolo de mi voluntad divina, posee innumerables efectos. Los da como actos reales a la tierra, sin perder ninguno, y hace siempre un acto solo. Si esto hace el sol creado por nosotros, mucho más lo hace mi divina voluntad. Ahora, hija mía, el hombre con hacer su voluntad salió de la unidad de la mía, y todos sus actos perdieron la fuerza de la unidad y permanecen esparcidos, quien en un punto, quien en otro, y divididos entre ellos. Estos actos humanos, no teniendo unidad, no tienen fuentes de efectos ni plenitud de luz. Y por eso son símbolos de aquellas plantas y flores que crecen sin sol. Y como están esparcidos y divididos entre ellos, no tienen fuerza duradera y crecen míseros y descoloridos. Así que el hombre, con hacer su voluntad, pierde la unidad con la mía, pierde la fuente de la vida, pierde la plenitud de la luz. Ahora, quien vive en mi querer divino, va recogiendo todos los bienes esparcidos por las criaturas, y de ellos forma un solo acto. Y estos actos llegan a ser derecho de quien hace y vive en mi fiat divino. No hay bien que no pueda tomar quien vive en mi querer. Con la fuerza bilocadora de él, llama, recoge y une todos los actos juntos. Y ordenándolos todos en mi fiat, me da todo y le doy todo. En el volumen 23, octubre 6 de 1927. Hija mía, quien obra en mi voluntad, trabaja en mis propiedades divinas, y ella forma en mis interminables bienes de luz, de santidad, de amor, de felicidad sin fin, sus actos, los cuales se transforman en tantos soles. Reproducidos estos soles por mis mismas cualidades que se han prestado al acto del alma por decoro de ella, y para hacer que fueran actos dignos de su Creador, y para permanecer estos actos como actos perennes en Dios mismo, que lo glorifican, lo aman con sus mismos actos divinos. Entonces Adán, antes de pecar, formó tantos soles en su Creador por cuantos actos hizo. Ahora, quien vive y obra en mi voluntad, encuentra estos soles hechos por él. Por eso
Tu empeño es de seguir los primeros actos de la creación, de tomar tu puesto de trabajo junto al último sol, o más bien del último acto que hizo Adán cuando poseía la unidad de voluntad con su Creador. Debes suplir a lo que él no continuó haciendo porque salió de dentro de mis propiedades divinas, y sus actos ya no fueron soles, porque no tenía más en su poder mis cualidades divinas que se prestaban para hacerle formar los soles. A lo más, sus actos se redujeron por cuán buenos eran a pequeñas llamitas, porque la voluntad humana sin la mía no tiene virtud de poder formar soles. Le faltan las materias primas. Sería como si tú quisieras formar un objeto de oro sin tener en tu poder el metal del oro. Por cuanta buena voluntad tuvieras, te resultaría imposible. Solamente mi voluntad tiene luz suficiente para hacer formar los soles a la criatura. Y esta luz la da a quien vive en ella, en sus propiedades, no a quien vive fuera de ella. Entonces debes suplir a todas las otras criaturas que no han poseído la unidad con mi voluntad. Tu trabajo es grande y extenso. Tienes mucho que hacer en mis interminables confines. Por eso sé atenta y fiel. El siguiente capítulo se refiere a las cosas creadas. En el volumen 22, agosto 15 de 1927. Hija mía, todas las cosas creadas tienen la unidad de mi fiat divino. Él, mientras está dividido en tantos actos, pero estos actos están vinculados y son inseparables entre ellos en la unidad de la misma voluntad divina. Mira el sol. Su luz es un acto distinto de las otras cosas creadas, pero su luz vincula a todas. Inviste la tierra y la vincula con su luz, y la tierra se vincula con ella. Bebe a grandes sorbos la fuente de la luz. Recibe sus efectos, su calor, sus besos ardientes, y forma un acto solo con el sol. La luz inviste el aire, y éste se hace inseparable de ella. Inviste el agua, y el agua se arroja en la luz y se vinculan en su unidad. En suma, como una es la voluntad que las domina, todas las cosas creadas están tan vinculadas entre ellas que se vuelven inseparables, y una no podría estar sin la otra. Ahora, el alma que vive en mi fiat divino posee la unidad de él, y por eso es inseparable de todos los actos que pone fuera la unidad de mi querer. La unidad de él la vincula con Dios y me da la gloria del obrar divino. La vincula con los ángeles y con los santos y me da la gloria angélica y de los santos. La vincula con toda la creación y me da la gloria del cielo, del sol, del mar, en suma de todo donde mi voluntad obra. Ella queda inseparable y forma su unidad. Por eso, solo quien vive en mi querer puede darme el amor, la gloria de toda la creación, de toda la redención. No hay acto de él en el que el alma quede separada. Las otras criaturas lo podrán decir en palabras, pero solo quien vive en mi querer posee los hechos. Pongamos mucha atención a los 2 capítulos siguientes, con los cuales termino este tema. El primero es del volumen 23, diciembre 30 de 1927. Hija mía,
En el alma hay dos caracteres, el humano y el divino. El divino desciende de la unidad y el alma, para recibir el carácter divino, debe vivir en la unidad de mi querer. En esta unidad, conforme ella forma sus actos, suben en la unidad de su Creador. En aquel acto único de Dios, que mientras en Dios mismo viene formado un solo acto, la luz de este acto solo desciende a lo bajo, inviste a todos y a todo, y abrazando todo, da a cada uno el acto que se necesita. Con multiplicar al infinito la multiplicidad de todos los actos posibles e imaginables. Entonces, en cuanto la criatura hace sus actos en esta unidad, adquieren los caracteres divinos, que mientras es un solo acto, encierran todos los actos juntos. Oh, cómo es bello hacer todo con un solo acto. Solo Dios tiene esta virtud tan potente, que con un solo acto hace todo, abraza todo, da el obrar a todo. Qué gran diferencia entre el carácter divino y el humano. El humano hace muchos actos, muchas obras, pero queda siempre la criatura cercada en sus actos. Parece que no tienen luz para extenderse y difundirse a todos, que no tienen pies para caminar. Donde se hacen, ahí quedan. Así que por cuanto una criatura deba hacer, sus actos son numerados, restringidos, y por eso el carácter del obrar humano es tan disímil del obrar de la unidad divina y de quien obra en ella, porque fácilmente queda anulada y sin germen de fecundidad. He aquí el por qué quiero que el alma viva en la unidad de mi voluntad, para hacer adquirir los caracteres divinos que son incancelables y eternos, y como luz se difunden, se extienden, se multiplican, se dan a todos. Es más, tienen el primado sobre los actos de todos. Si tú supieras cuánto placer toma la divinidad al ver tu pequeñez subir en la unidad del acto único divino que jamás cesa, para unir tus actos en nuestro acto solo, tú para darnos el tuyo y nosotros para darte el nuestro, e imprimir en ti el carácter de nuestro acto solo. Nos pones en fiesta y sentimos la felicidad, la alegría de haber creado la creación. Entonces, para ser más atenta, debes estar convencida de que tu vivir en nuestro querer es la fiesta que puede dar la criatura a su Creador. Y por cuantos actos haces en él, tantas veces renuevas nuestras alegrías y nuestra felicidad por parte tuya, y llevándonos en nuestro seno a toda la creación, nos das la gloria y la correspondencia del amor, porque fue creada por nosotros. Y el segundo capítulo es del volumen 19, mayo 31 de 1926. Hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad, y a fin de que tú la ames siempre más y te confirmes mayormente en ella, quiero hacerte conocer la gran diferencia que hay entre quien vive en mi querer en la unidad de esta luz y entre quien se resigna y se somete a mi voluntad. Y para hacértelo comprender bien, te daré una similitud en el sol que está en el cielo.
El sol, estando en la bóveda de los cielos, expande sus rayos sobre la superficie de la tierra. Mira, entre la tierra y el sol hay una especie de acuerdo. El sol en tocar la tierra y la tierra en recibir la luz y el toque del sol. Ahora, la tierra con recibir el toque de la luz, sometiéndose al sol, recibe los efectos que contiene la luz, y estos efectos cambian la faz de la tierra. La hacen reverdecer, la llenan de flores, se desarrollan las plantas, maduran los frutos, y tantas otras maravillas que se ven sobre la faz de la tierra, producidas siempre por los efectos que contiene la luz solar. Pero el sol, con dar sus efectos, no da su luz. Más bien, celoso de ella, conserva su unidad, y los efectos no son duraderos. Y por eso se ve la pobre tierra, ahora florida, ahora toda despojada de flores. Casi a cada estación se cambia. Sufre continuas mutaciones. Si el sol diese a la tierra efectos y luz, la tierra se cambiaría en sol y no tendría más necesidad de mendigar los efectos, porque conteniendo en sí la luz, llegaría a ser dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Ahora, así es el alma que se resigna y se somete a mi voluntad. Vive de los efectos que hay en ella, y no poseyendo la luz, no posee la fuente de los efectos que hay en el sol del eterno querer. Y por eso se ven casi como tierra, ahora ricas de virtud, ahora pobres y se cambian a cada circunstancia. Mucho más que si no están resignadas y sometidas a mi voluntad, serían como tierra que no se quisiera hacer tocar por la luz del sol. Porque si recibe los efectos es porque se hace tocar por su luz. De otra manera quedaría escuálida, sin producir ni un hilo de hierba. Así quedó Adán después del pecado. Él perdió la unidad de la luz y por lo tanto la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene. Repito, después del pecado, él perdió la unidad de la luz y por lo tanto la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene. No sentía más en sí mismo la plenitud del sol divino. No descubría más en él aquella unidad de la luz que su Creador le había fijado en el fondo de su alma, que comunicándole su semejanza, hacía de él una copia fiel de él. Antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su Creador, cada pequeño acto suyo era rayo de luz que invadiendo toda la creación iba a fijarse en el centro de su Creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por él en toda la creación. Era él el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra, sino que se restringieron casi como plantas y flores en el pequeño cerco de su terreno. Así que perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota discordante de todo lo creado. Oh, cómo descendió en lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas, hacía de Adán el pequeño Dios de la tierra.
Ahora, hija mía, por lo que te he dicho, puedes comprender que el vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que en ella hay. Así que surge en cada acto suyo la luz, el amor, la adoración, etc., que constituyéndose acto por cada acto, amor por cada amor, como luz solar invade todo, armoniza todo, concentra todo en sí y como refulgente rayo lleva a su creador la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas y la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi voluntad y entre quien vive de los efectos de ella? Es la diferencia que existe entre el sol y la tierra. El sol posee siempre la plenitud de la luz y de los efectos. Está siempre radiante y majestuoso en la bóveda del cielo. No tiene necesidad de la tierra, y mientras toca todo, él es intangible. No se deja tocar por ninguno, y si alguno tuviera la osadía de querer fijarlo, con su luz lo eclipsa, lo ciega y lo echa por tierra. En cambio, la tierra tiene necesidad de todo. Se hace tocar, despojar, y si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. Por eso no hay comparación posible entre quien vive en mi voluntad y entre quien se somete a ella. Así que la unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar, y no pudo recuperarla más estando en vida. De él sucedió como tierra que gira en torno al sol, que no estando fija, mientras gira, se opone al sol y forma la noche. Ahora, para volverlo fijo de nuevo y poder así sostener la unidad de esta luz, se necesitaba un reparador, y éste debía ser superior a él. Se necesitaba una fuerza divina para enderezarlo. He aquí la necesidad de la redención. La unidad de esta luz la poseía mi celestial mamá, y por eso, más que sol, puede dar luz a todos. Y por eso entre ella y la majestad suprema no hubo jamás noche ni sombra alguna, sino siempre pleno día. Y por esto a cada instante esta unidad de la luz de mi querer hacía correr en ella toda la vida divina que le llevaba mares de luz, de alegrías, de felicidad, de conocimientos divinos, mares de belleza, de gloria, de amor. Y ella, como en triunfo, llevaba a su Creador todos estos mares como suyos para atestiguarle su amor, su adoración y para hacerlo enamorar de su belleza. Y la divinidad hacía correr en ella otros nuevos mares más bellos. Ella poseía tanto amor que, como con natural, podía amar por todos, adorar y suplir por todos. Sus pequeños actos, hechos en la unidad de esta luz, eran superiores a los más grandes actos y a todos los actos de todas las criaturas juntas. Por eso, a todos los sacrificios, las obras, el amor de todas las demás criaturas, se les puede llamar pequeñas llamitas frente al sol, pequeñas gotitas de agua frente al mar, en comparación de los actos de la soberana reina,
y por eso ella, en virtud de la unidad de esta luz del supremo querer, triunfó sobre todo y venció a su mismo Creador y lo hizo prisionero en su seno materno. A solo la unidad de esta luz de mi querer, que poseía aquella que imperaba sobre todo, pudo formar este prodigio nunca antes sucedido, que le suministraba los actos dignos de este prisionero divino. Adán, al perder esta unidad de la luz, se trastornó y formó la noche, las debilidades, las pasiones para él y para todas las generaciones. Esta Virgen excelsa, con no hacer jamás su voluntad, estuvo siempre derecha y de frente al sol eterno. Y por eso para ella siempre fue día, e hizo despuntar el día del sol de justicia para todas las generaciones. Si esta Virgen Reina no hubiese hecho otra cosa que conservar en el fondo de su alma inmaculada la unidad de la luz del eterno querer, habría bastado para darnos la gloria de todos y la correspondencia del amor de toda la creación. La divinidad, por medio suyo, en virtud de mi voluntad, se sintió regresar las alegrías y la felicidad que había establecido recibir por medio de la creación. Por eso ella se puede llamar la reina, la madre, la fundadora, la base y espejo de mi voluntad, en el cual todos pueden mirarse para recibir de ella la vida de mi voluntad. Después de esto, yo me sentía como empapada de esta luz y comprendía el gran prodigio del vivir en la unidad de esta luz del querer supremo. Y mi dulce Jesús, regresando, ha agregado: hija mía, Adán en el estado de inocencia y mi mamá celestial poseían la unidad de la luz de mi voluntad, no por virtud propia, sino por virtud comunicada por Dios. En cambio, mi humanidad la poseía por virtud propia, porque en ella no solo estaba la unidad de la luz del supremo querer, sino que también estaba el Verbo eterno. Y como yo soy inseparable del Padre y del Espíritu Santo, sucedió la verdadera y perfecta bilocación, que mientras permanecí en el cielo, descendí en el seno de mi mamá. Y siendo el Padre y el Espíritu Santo inseparables de mí, también ellos descendieron junto conmigo, y al mismo tiempo quedaron en la altura de los cielos. Para profundizar en este tema, les sugiero escuchar la meditación 17. El parto, la inseparabilidad, qué gran regalo. Esta meditación se encuentra en mi canal, Divina Voluntad, Amor, Ligia López. En la voluntad de Dios siempre.